bien, en esta noche vamos a estar estudiando un tema relacionado con una experiencia que tuvo Abraham cuando recibe las promesas, no solamente de su descendencia, sino también una promesa de salvación. Aprovecho para saludar a uno de nuestros oyentes, Reinaldo López, ¿puede ser? Sí. Un gran abrazo, hermano, gracias por estar allí del otro lado escuchándonos. ¿Sabemos de dónde es, no? Me está escribiendo, pero no me dijo. Bueno, ahora cuando sepamos, sí. seguramente también de algún otro país. Venezuela, sí. Así que un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de internet. Pueden entrar a nuestra página web y allí escuchan la radio online, o si no, por medio de Facebook, se conectan, Matías Filipas, buscan el Facebook, y él les pasa el enlace, bueno, los horarios, etcétera, para que puedan encontrarnos cada vez que... De Nueva Jersey. Antonio también nos está escuchando. Muy bien, un saludo para Antonio. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15. En esta noche queremos reflexionar en estos pasajes, porque puede parecer simplemente una historia, simplemente un relato de lo que pasó con uno de los patriarcas, con el padre de la fe, como se lo conoce, pero sin embargo está lleno de contenido y lleno de significado. Vamos a leer algunos pasajes de Génesis capítulo 15, donde Yahweh le promete a Abraham que le va a dar descendencia, que le va a dar un hijo. Y vamos a ver que en cada uno de estos pasajes se encuentran verdades muy profundas, verdades que realmente muchas veces las pasamos por arriba. En todo el capítulo 15 que vamos a leer, si Yahweh lo permite a lo largo de este programa, vamos a ver que se está plasmada lo que es la experiencia de la salvación, el plan de salvación, cómo se manifiesta de parte de Yahweh para sus criaturas en la vida de los seres humanos. Siempre es la misma, Desde Adán, el primer hombre que cayó en pecado, necesitó el mismo plan de salvación que necesitamos nosotros hoy en día. El Evangelio, o las buenas nuevas, es un Evangelio eterno, como dice Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer Génesis, que de hecho el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis está absolutamente emparentado. Vamos a leer varias cosas que están relacionadas. A todos nuestros oyentes que nos escuchan por primera vez, les decimos que es el deseo, es, por lo menos en mi experiencia personal, es una de las cosas que hemos descubierto, que no podemos entender el Nuevo Testamento si no conocemos la Torá, si no conocemos los libros de la ley de Moisés. Es algo que por ahí he dicho varias veces en este programa, pero quizá hoy nos escuchan por primera vez. Por eso quiero destacar la importancia que tiene leer la Torá cada Shabbat en la sinagoga, leer los libros de la ley en cada culto, en cada culto familiar también, aparte de los Shabbat, porque todos los días, de tarde y de mañana, es nuestro deber encontrarnos con Elohim. Porque si nosotros no tenemos la ley, si no tenemos el fundamento, no podemos entender todo lo que vino después, es decir, los profetas, y mucho menos entender el ministerio del Mesías y Ayuda, y bueno, el libro de Apocalipsis, Revelaciones, que no es ni más ni menos que un enmarañado de códigos, es una telaraña de acertijos que si no hemos conocido la Torá, si no hemos conocido los profetas, bueno, podemos sacar nuestras conclusiones, pero nunca vamos a llegar a la verdad de lo que Juan quiso decir. No sé si querías comentar algo. No, sí, es verdad, es algo que a veces uno no presta atención, pero muchos piensan que solo con el nuevo ya está. Y sacamos conclusiones con determinados versículos o con todo el Nuevo Testamento. Pero es simple, es un razonamiento simple que tenemos que pensar de que tenemos que empezar con el principio para poder entender el final. Exactamente. Algo que parecía que no tenía, parecía algo difícil, pero es sencillo de entender. Exacto. Satanás se la ha rebuscado durante muchos siglos para que aquellos que tuvieran la escritura, que tuvieran la Torá, no le dieran la importancia adecuada. Y Ayuda reprendió a los escribas y fariseos, que en aquella época eran los defensores o los guardianes de la ley, diciéndoles, si ustedes creyeran en la ley de Moisés, me creerían a mí. O sea, que incluso ellos, que eran estudiosos, estaban negando lo que Moisés decía acerca del Mesías. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo del 1 en adelante, dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hace poco vi en Facebook, en uno de esos tantos carteles que se pegan por allí, la frase no temas, y decía que aparecía creo que más de 360 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no sé si vos lo recordás, Mate, pero decía que esta frase aparecía tantas veces que podíamos leer una frase de estas por día, durante todo el año. La palabra no temas. De hecho, en esta historia vamos a encontrar una instancia en la cual Abraham atraviesa por un momento de temor. Y todos en nuestra vida atravesamos un momento en el cual tenemos temor. Yo como padre, en muchas ocasiones he atravesado temor. O sea, cuando uno ve al hijo en una situación fea o desagradable o lo que fuera, realmente uno siente temor. Yahweh nos dice, no temas. Y ahora vamos a ver por qué le dice a Abraham, no temas. Porque Abraham, si bien era rico, si bien le había provisto de diferentes cosas a Abraham cuando había pasado por Egipto, etc., Abraham no estaba completo, no estaba satisfecho, porque toda la riqueza que él tenía la iba a heredar un siervo, un criado, y él no tenía hijos, ¿sí? Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Adonai Yahweh, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Ahora vamos a ver la respuesta. Vimos aquí el problema, cuál es la inquietud, cuál es el temor, cuál es la ansiedad que está atravesando Abraham, como cualquiera de nosotros puede llegar a atravesar, ¿sí? Pero vamos a ver la respuesta. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hermanos, ¿saben que no solamente en la historia del pueblo hebreo la descendencia era importante? O sea, una mujer que no tenía hijos era considerada maldita. De hecho, hay pasajes en la Escritura que hablan de que Yahweh abre la matriz o cierra la matriz. Entonces, más allá de que Yahweh no quería maldecir a nadie, pero la gente consideraba que una persona que no tenía descendencia era por un castigo específico del cielo, ¿no? El tener descendencia, tener muchos hijos, garantizaba una buena vejez a los padres. Por eso, si tenía muchos hijos, era como la jubilación, porque esos hijos luego lo iban a mantener al padre, el padre no iba a quedar desamparado. Entonces, había todo un significado acerca de la descendencia. ¿Quién iba a heredar las cosas, como dice acá Abraham? ¿Quién iba a llevar el nombre? Había un linaje, había todo un significado. Y acá estaba el problema. Y Yahweh le promete una descendencia que no va a poder ser contada, así como las estrellas por los seres humanos no pueden ser contadas a simple vista. Y la palabra descendencia cobra una importancia tremenda a lo largo de todas las escrituras. Si nosotros nos vamos libro por libro, vamos a ver que la palabra descendencia o el concepto de descendencia es tremendamente importante. A Yahshua se lo llamaba el hijo de David, de la descendencia de David. Y en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, yo no voy a leer todos los pasajes para que no se nos vaya la noche, pero en el libro de Revelaciones, en especial en el capítulo 12, se nos habla de la descendencia de la mujer, los cuales guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua, el Mesías. Se habla de una descendencia. Esa palabra descendencia realmente es importante en la Escritura. No solamente en una cuestión espiritual, sino también en una cuestión sanguínea, en una cuestión carnal, por así decirlo, ¿sí? Acá está la promesa. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y este versículo 6, yo les invito a que lo marquen en su Biblia, porque este versículo 6 es el resumen, es la síntesis de la justificación por la fe.
De este versículo 6, el apóstol Pablo va a hablar varias líneas, creo que un capítulo entero o mucho más en el libro de Romanos, basado solamente en este versículo. Dice, y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Este solo pasaje muestra que la salvación durante todas las épocas, durante todas las eras, siempre fue por la fe. Hoy escuchábamos un rabino predicando, ahí estábamos en casa con Matías compartiendo algunas ideas, viendo algunos videos, y escuchábamos un rabino, no recuerdo ahora el nombre, pero el rabino decía, si usted cumple los mandamientos, usted va a tener una vida, ¿cómo? Va a ser respondido por Yahweh. Exactamente, usted va a tener una vida eterna en el más allá, decía en la claro, iba a ser también, iba a recibir la vida eterna. Entonces decía, si usted cumple todos los mandamientos, si usted anda en todo esto, usted va a recibir la vida eterna. Sin embargo, la Escritura nos dice, en todas las épocas, no solamente después de Cristo, sino también cuando Abraham, el padre de la fe, estuvo aquí sobre la tierra, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Es la fe lo que garantiza la salvación. Y todo lo que venga después en este capítulo es meramente la consecuencia del primer acto que hizo Abraham para llegar a su Creador, que fue creer en sus promesas de salvación. Y nosotros, en la condición que estamos hoy en día, con nuestra ansiedad, con nuestros temores, con lo que fuera que llevamos a cuesta, tenemos que creer las promesas que Yahweh tiene para con nosotros el día de hoy. Y si nosotros la creemos, eso va a ser contado por justicia para cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, vamos a leer un pasaje que está en relación con esto. Son explicaciones del apóstol Pablo sobre estos pasajes, justamente a los romanos, a personas que venían del paganismo, o que vivían entre el paganismo. En Romanos capítulo 4, es muy interesante que muchas veces en el mundo evangélico o en el mundo pentecostal se toman solamente algunos de los pasajes de las cartas a los romanos. Sin embargo, hay mucho allí para leer, y a veces se tuercen las palabras de Pablo, ¿no? Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, dice que las cosas que ha escrito Pablo, algunos la tuercen según su propia conveniencia, ¿no? Y en el capítulo 4, dice en el versículo 1 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Yahweh no inculpa de pecado. Entonces, fíjense hermanos cómo el apóstol Pablo explica la justificación por la fe, que es sin obras, para que nadie se gloríe, utilizando el pasaje de la experiencia que tuvo Abraham. Pero Pablo no se olvida de todo lo que pasó después que Abraham fue justificado. Pablo no echa por tierra todas las obras que manifestaban la salvación que Abraham había recibido gratuitamente y por gracia, sin obras. Todo lo que hizo después Abraham, Pablo no lo tira a la basura, no, sino que él sigue hablando acerca de la circuncisión y bueno, el cumplimiento de los mandamientos. Mati, ¿tiene algo para comentar? Sí. Está Alejandro Ludeña, que está escuchando por primera vez de Córdoba, así que bueno, es un saludo para él. Para mí es muy importante saludarlo porque bueno, está escuchando por primera vez, es un hermano nuevo, así que lo saludamos, disculpame hermano. No, por favor Alejandro, un gran abrazo, gracias por estar allí acompañándonos. Vemos en el capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué parte de la ley iba a cumplir ahora Abraham después de haber sido justificado? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a seguir en Génesis capítulo 15,
Quedamos en el versículo 6, marque ese versículo, creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. De hecho, la palabra justicia siempre se refiere al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Al cumplimiento de las obras. Dice, y le dijo, versículo 7, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es muy interesante, hermanos, cuando la Escritura empieza a hablarnos de Abraham, en el capítulo 12, capítulo 11, versículo 31, cuando nos empieza a hablar de Abraham, en realidad empieza hablando de Taré, de su padre, ¿sí? Viene hablando de la genealogía de los hijos de Dios, o la descendencia de Sem, y de la descendencia de Sem llega hasta Taré, y en el versículo 31 del capítulo 11 dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, ya Taré, su padre, había recibido el llamado de salir de la gran ciudad de los caldeos, de Ur. De hecho, la palabra Ur, lo hemos mencionado aquí varias veces, la palabra Ur es el antecesor o el antecedente de la palabra urbano, ¿sí? O urbe. O sea, las grandes ciudades de hoy en día no son ni más ni menos que Ur de los Caldeos. Y ya Taré había recibido el llamado a abandonar esa tierra para ir a Canaán, a la tierra que Yahweh le prometió. O sea que la promesa ya se la había dado a Taré. Y Abraham recibió el mismo llamado, ¿sí? de su misma descendencia. Y quedamos en el versículo 7, dice, y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Desde Génesis, hermanos, hasta el libro de Revelación, tenemos un llamado constante a abandonar Babilonia. De hecho, los caldeos son justamente los babilónicos, y Ur de los Caldeos es la ciudad anterior a que fuera fundado el Imperio Babilónico, pero en la misma zona geográfica y con las mismas creencias paganas y con todo lo que involucraba esa religión falsa. Y en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, capítulo 18, dice lo siguiente, versículo 1 y 2 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Que de paso es muy interesante que los ángeles y los mensajeros que aparecen en Apocalipsis 14, los 3 ángeles, también aparecen en la vida de Abraham. 3 ángeles que fueron a llevarle un mensaje a Abraham, que iba a recibir la descendencia de su hijo, y fueron a llevar un mensaje a Sodoma y Gomorra para sacar a Lot y a su familia también de Babilonia, que era Sodoma y Gomorra en ese tiempo, eran las ciudades condenadas a la destrucción. Y Yahweh lo envió por medio de ángeles. Siempre el mensaje, antes de destruir una ciudad, va por medio de ángeles, mensajeros, ¿sí? Y acá dice, vio otro ángel que descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando habla de la caída de Babilonia, hermanos, si bien se refiere justamente a estas ciudades que cayeron, Babilonia, Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra, un montón de ciudades que cayeron por su pecado y que fueron destruidas. Todo esto representa ni más ni menos que en primera instancia las doctrinas que fueron cambiadas, las doctrinas falsas de la religión popular actual. Y Yahweh hace un llamado constante a su pueblo a que abandone esa falsa religión. También hay un llamado, que lo hemos hablado aquí también en este programa, a abandonar las grandes ciudades, porque las grandes ciudades también son Babilonia. En todas las grandes ciudades están los símbolos que identifican a este tipo de civilización y a este sistema con la antigua Babilonia. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires tenemos un símbolo que es el obelisco, que no es ni más ni menos que un símbolo pagano de la antigua Babilonia. Es muy interesante que cuando
destruyeron la biblioteca de Alejandría, que fue destruida por el Imperio Otomano, supuestamente que fue destruida. De Egipto sacaron 2 obeliscos, que se llamaban las agujas de Cleopatra, eran obeliscos egipcios, y uno de ellos lo pusieron en Londres y el otro lo pusieron en Estados Unidos. Los mismos símbolos que identificaban a la religión falsa de la antigüedad fueron puestos en puntos claves del mundo que iban a ser centros de poder, que hasta el día de hoy siguen manejando no solamente la economía, sino en el ámbito militar, en el ámbito religioso, al mundo entero. Y hay otro obelisco egipcio que se encuentra en el centro de la plaza de San Pedro, ¿sí? En aquel gran reloj solar que se encuentra en la plaza de San Pedro, que no es ni más ni menos que un símbolo fálico, que en aquella época justamente se representaba de esa manera. La virilidad o la masculinidad o la fertilidad era representada con un símbolo fálico que es el obelisco, que representa la no circuncisión de Nimrod. Por eso es un obelisco con una punta, ¿sí? Entonces nosotros estamos metidos en Babilonia y recibimos el llamado a salir de ella. Y esto es un llamado que recibimos incluso posterior a la salvación. Y lo vamos a ver en el versículo 8, que dice así. Y él respondió, Abraham, Adonai Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, que iba a heredar la tierra. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Este versículo nos muestra el resultado de la salvación, el resultado de la justificación, que es la adoración, el cumplimiento de la ley, o sea, el entregar los sacrificios, lo que es el culto verdadero, lo que Yahweh pedía, los sacrificios y las ofrendas. Pero eso no fue lo que produjo la salvación en Abraham, eso no fue lo que produjo la justificación. Lo que produjo la justificación fue creer, fue confiar, fue la fe. Y como resultado trajo la adoración verdadera que fue presentada delante de Yahweh. En el versículo 11 está el centro de este mensaje, lo vamos a leer después de la canción, vamos a ir a una pequeña pausa ahora, vamos a escuchar con algunos versículos más. Nosotros quedamos en el versículo 10, donde muestra la adoración que fue presentada por parte de Abraham como consecuencia de la salvación, de la justificación por la fe que recibió por solo creer. Él presentó la ofrenda, pero en el versículo 11 empieza a aparecer un problema, empieza a ponerse oscura la situación, ¿sí? Porque vamos a ver ahora que empieza a hablar de oscuridad también. Dice en el versículo 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba, ¿sí? Este pasaje para mí es el pasaje clave de todo el capítulo, ¿sí? Todo lo que hemos visto, lo que hemos leído hasta ahora es muy importante, pero muchas de esas cosas son sabidas, las tenemos más o menos presentes, pero el versículo 11 es un versículo que puede pasar desapercibido, que puede pasar simplemente como algo que Moisés escribe con el propósito de ilustrar la situación y nada más, pero sin embargo está lleno de contenido. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, ¿sí? Si nosotros vamos a analizar cuáles son las aves de rapiña, vamos a ver que es un grupo determinado de aves, no es cualquier tipo de ave, ¿sí? Hay aves que comen granos, hay aves que comen pequeños insectos, hay aves que comen ciertas hojas de determinadas plantas o néctar de determinadas flores, pero hay aves que se alimentan de carne, que son aves de rapiña, que cuando ven algo que está muerto, incluso cuando ven algo que está por morir, ya empiezan a rondar y a merodear para tratar de esperar que esa presa muera, y en muchas ocasiones son cazadores, o sea, ven un animal que está moviéndose por el piso y bajan desde el cielo y se comen un animal que ellos mismos cazan. Entonces las aves de rapiña son un determinado grupo especial de aves, que en especial Yahweh prohibió a los seres humanos que la consuman, ¿sí?
cuando Yahweh le permitió comer determinados animales a la humanidad, le dejó comer solo los que se alimentaban de cosas más saludables. Por ejemplo, para darnos una idea, los leones son carnívoros, entonces su carne no puede ser comida por el ser humano. ¿Sí? Hay un antecedente en la Escritura que muestra que Sansón, que era un nazareo dedicado a Yahweh, no podía tocar el cuerpo muerto de un animal inmundo y sin embargo comió la miel que estaba en el cadáver de un león, que eso lo relata la Escritura. Lo mismo pasa con las aves. Hay aves que son limpias, que se usan para los sacrificios y las ofrendas, y hay aves que son inmundas. Por ejemplo, esto lo podemos leer en Levítico capítulo 11. Levítico 11, versículo 13, cuando habla de las aves, dice: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, que es un ave de rapiña, ¿sí? El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, sea los cuervos también, ¿no? El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, sí, el buitre también es conocido, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilia y el murciélago. Si todas estas aves mencionadas aquí debían ser consideradas inmundas porque son animales que se alimentan de carne de a otros animales. Entonces su cuerpo no es apto para ser comido por los seres humanos. Cuando leemos acá, si nosotros leemos sin tener en mente las leyes que Yahweh dejó para la humanidad, nosotros nos perdemos del contenido espiritual de este pasaje. Para mí el pasaje clave de este capítulo: descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Aves de rapiña son aves inmundas. Sobre el culto verdadero que Yahweh mandó a su pueblo, pueden descender aves de rapiña, aves inmundas, y convertirse en Babilonia. Nosotros leímos un pasaje recién en el libro de Revelaciones, voy a volver ahí, Revelaciones capítulo 18, versículo 2, dice: clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, Babilonia de donde sacó Yahweh a Taré y a Abraham, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? Se mencionan las aves inmundas, y en especial por la historia que hemos leído acerca de Abraham, porque es la forma en que Satanás contamina el culto verdadero. Y Abraham no se quedó mirando a las aves que venían a devorar los cuerpos muertos. Dice que Abraham las ahuyentaba. Abraham hacía lo posible para que el culto verdadero que él estaba ofreciendo a Yahweh no se vea contaminado. La adoración falsa está llena de aves de rapiña, llena de aves inmundas. Y este pasaje también me recuerda, recién le comentaba a Matías, que este pasaje me recuerda un texto que se encuentra en Mateo capítulo 24, cuando Yahshua termina de hablar de las señales de la segunda venida. Hay un pasaje que dice: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué significa esto, hermano? Esta es la gran cena del día final, donde los cadáveres van a ser, dice, comidos por las aves de rapiña. Esto está en Revelaciones capítulo 19, no lo voy a leer ahora porque no nos da el tiempo, y en Mateo capítulo 24. Y esta visión que tuvo Abraham de este culto contaminado, y la consecuencia del culto contaminado, que es la gran cena del día final de las aves de rapiña, trajo sobre él pesar y angustia. Dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Hermanos, nosotros podemos llegar a ser justificados por Yahweh, por solo creer. Podemos llegar a presentar nuestra adoración verdadera. Podemos estar luchando y defendiendo, tratando de que no se contamine con aves inmundas, pero podemos llegar a tener temor de caer en medio de esa lucha. Y Abraham tuvo temor, por no saber lo que iba a pasar en el futuro. Entonces Yahweh dijo a Abraham, versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esta profecía, mis hermanos, se cumplió al poco tiempo cuando José entró con toda su familia, con las 12 tribus de Israel a Egipto.
400 años estuvo en Egipto hasta que Yahweh los liberó y volvieron a esa tierra, a la tierra de Canaán, que él había prometido. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos y los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Hermanos, la promesa sigue intacta. Yahweh le promete dar la tierra a Abraham, por más de las vicisitudes que iba a atravesar su descendencia, las 12 tribus de Israel, que iban a estar 400 años en la tierra de Egipto, así como Yahshua mismo tuvo que ir a Egipto en tiempo de persecución. El pueblo de Israel fue a Egipto en tiempo de hambre. 400 años estuvo en Egipto el pueblo de Israel, pero al final volvió a esa tierra que Yahweh le había jurado a su padre, y su descendencia por la cual él tenía temor de que no tenía hijo, no tenía ni siquiera uno, un extranjero, su esclavo nacido en su casa iba a heredar. Sin embargo, Yahweh cumplió esa promesa para con él, y también ha de cumplir esa promesa con nosotros, porque dice en el sermón de las bienaventuranzas que los hijos de Elohim, los mansos, van a heredar la tierra. Un pasaje que les dejo para que ustedes puedan leer en sus casas con más tranquilidad después es Salmos capítulo 37, donde dice constantemente que los hijos de Elohim van a heredar la tierra. Hermanos, ya estamos sobre la hora, no sé si hay algún comentario para agregar, Mati, o algún mensaje de los oyentes. No, algún saludo para Nico de Boulogne, y algunos hermanos de Boulogne, mi primo, Marcelo, de Tigre, así que un saludo para ellos que bueno, están escuchando también. Muy bien, muchas gracias por estar allí acompañándonos. Para las personas que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al número celular 15 35 96 26 83, 15 35 96 26 83. Sí, Mati. Un saludito más, Florencia Casas, que está escuchando.